Buenos días, hijo e hija de la luz. Arcángel Miguel me despertó esta madrugada con un mensaje de urgencia absoluta para ti. Escucha bien, porque lo que voy a revelarte podría cambiar el destino de tu familia en los próximos instantes. Hay un peligro que se aproxima a tu hogar, un riesgo invisible que amenaza con destruir la paz y la tranquilidad que con tanto esfuerzo has construido. No es una amenaza común. No es algo que puedas ver con tus ojos físicos, pero tu alma ya lo está percibiendo. Si esta mañana despertaste con un nudo en el estómago, con una inquietud inexplicable que te oprime el pecho, no es casualidad. Son las señales que el Arcángel Miguel está enviando para alertarte. Cada temblor interno, cada escalofrío que recorre tu espalda, cada pensamiento de preocupación que cruza tu mente, es un llamado de atención divino. Quiero que me escuches con toda tu atención. No son momentos para distracciones. No son segundos para dudas. Cada respiración que tomes en los próximos minutos será crucial para la protección de tu familia. El Arcángel Miguel ha revelado que existen fuerzas oscuras que intentan penetrar los límites sagrados de tu hogar, fuerzas que buscan generar división, sembrar discordia, quebrantar la unidad familiar. Pero no estás solo ni sola en esta batalla espiritual. Hay una oración, una poderosa declaración de protección que te voy a compartir y que tienes que repetir de inmediato. No importa si estás en pijama, si acabas de despertar, si tienes prisa. Lo que importa es que me prestes toda tu atención. Cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones y cómo una energía protectora comienza a rodear tu cuerpo. El Arcángel Miguel está preparando un escudo celestial alrededor de ti y de tu familia. Las próximas palabras que escucharás no son simples sonidos. Son un código de protección divina. Son vibraciones que atravesarán cualquier barrera negativa, cualquier intención maligna que busque lastimar a los tuyos. Prepárate para recibir la oración que transformará tu realidad en este mismo instante. Déjame contarte la historia de Jocabed, una madre hebrea que vivió el momento más crítico de su vida, cuando el faraón decretó la muerte de todos los niños israelitas. Su historia es tu historia, y lo que sucedió con ella revelará exactamente el peligro que amenaza a tu familia en este preciso instante. Imagina el ambiente. Egipto, 1500 años antes de Cristo. Un reino de esclavitud donde cada madre vivía con el terror constante de que soldados irrumpieran en su hogar para arrebatar a sus hijos pequeños. El decreto de muerte era implacable. Todo varón hebreo debía ser eliminado. La desesperación era el pan de cada día. Jocabed estaba embarazada de su tercer hijo. Cada movimiento dentro de su vientre era una súplica silenciosa de vida. Cuando dio a luz a un niño, supo que tenía dos opciones: entregarlo a la muerte o arriesgar todo por su supervivencia. 3 meses lo escondió, alimentándolo en secreto, tapando su llanto, protegiéndolo con cada fibra de su ser. Pero llegó un momento donde ya no podía ocultarlo más. Los soldados egipcios realizaban registros constantes. Cualquier ruido, cualquier movimiento podría delatar su presencia. Entonces tomó una decisión que cambiaría la historia. Construiría un pequeño arca de juncos, lo más parecido a un refugio flotante, untada con brea para que resistiera el agua. Su hijo, un bebé indefenso, fue depositado en ese frágil navío y colocado entre los juncos del río Nilo. La madre, con el corazón destrozado pero llena de fe, dejó a su hijo en manos de Dios. Su otra hija, Miriam, apenas una niña, observaba a lo lejos, vigilando cada movimiento. La providencia divina intervino de una manera extraordinaria. La hija del faraón, precisamente quien representaba el mayor peligro, encontró al niño. En lugar de cumplir la orden de muerte, sintió compasión. No solo lo perdonó, sino que lo adoptó como su propio hijo. Ese niño sería Moisés,
quien liberaría años después a todo un pueblo de la esclavitud. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque en este momento, así como Jocabed, tú estás enfrentando un peligro que parece invencible, un riesgo que amenaza lo más sagrado que tienes, tu familia. Pero así como Dios intervino milagrosamente para salvar a Moisés, ese mismo poder está disponible para protegerte a ti. El arcángel Miguel me ha revelado que, tal como Jocabed construyó un arca para salvar a su hijo, tú necesitas construir un arca espiritual de protección, no con juncos, sino con oraciones, no con brea, sino con fe inquebrantable. Cada detalle de esta historia antigua es un mensaje directo para tu situación actual. La amenaza que se cierne sobre tu hogar puede parecer invencible, pero hay una estrategia celestial siendo preparada justo ahora. Escucha atentamente estos 5 escenarios donde el arcángel Miguel te revelará exactamente cómo proteger tu familia de peligros invisibles. Primer escenario: la traición familiar. Imagina que descubres que un familiar cercano está tramando algo que podría destruir la paz de tu hogar. Quizás un hermano que busca quedarse con la herencia familiar, un tío que habla mal de ti a tus espaldas, o un primo que intenta manipular a tus padres. El veneno de la división se está infiltrando silenciosamente. En este momento, sientes un nudo en el estómago. La traición no es solo una acción, es una energía destructiva que busca fragmentar los lazos más sagrados. Tu primera reacción será el dolor, luego la rabia, después la tentación de la venganza. Pero el arcángel Miguel te advierte: la venganza te debilitará más que la traición misma. La oración de protección en este caso es específica. Señor, corta toda raíz de amargura. Sella los vínculos familiares con tu sangre. Que ninguna palabra, ninguna intención oscura prospere contra mi familia. Debes repetirla 3 veces, mirando una foto familiar, poniendo tu mano sobre tu corazón. No es un ritual, es una declaración de autoridad espiritual. Cada palabra es un escudo, cada respiración un decreto de unidad. El arcángel Miguel me ha revelado que muchas familias se destruyen no por los golpes externos, sino por los venenos internos. La envidia, el resentimiento, la competencia silenciosa van minando los cimientos. Tu misión no es confrontar, sino proteger energéticamente. Visualiza un círculo de luz dorada rodeando a cada miembro de tu familia. No son palabras vacías, es una barrera espiritual que ninguna intención negativa puede atravesar. La luz de Miguel es más poderosa que cualquier plan oscuro. Vamos a desentrañar uno de los versículos más poderosos de protección familiar. Salmo 91:4. Te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas hallarás refugio. Cada palabra de este versículo es un código divino de protección que el arcángel Miguel quiere que comprendas en profundidad. En hebreo, la palabra cubrirá, yaseh, tiene una raíz que significa literalmente tejer una red protectora. No es una cobertura pasiva, sino un escudo activo y dinámico. Imagina una red invisible pero más resistente que cualquier malla metálica, diseñada específicamente para tu familia. En el contexto original, fue escrito durante el período de los reyes, probablemente por David, un hombre que conocía la guerra desde la infancia. David no escribía teorías abstractas, sino estrategias de supervivencia espiritual que había experimentado personalmente. Cuando escribió estas palabras, estaba huyendo de Saúl, perseguido sin descanso, con enemigos que querían eliminarlo. Cada palabra era una declaración de guerra espiritual, no una simple poesía religiosa. La metáfora de las plumas y alas no es romántica, es táctica de protección. En la naturaleza, las aves protegen a sus crías cubriéndolas completamente con sus alas. No solo las abrigan, las ocultan totalmente de los depredadores. El arcángel Miguel me ha revelado que esta imagen no es solo un símbolo, es un protocolo de defensa celestial.
Así como una madre águila cubre a sus polluelos, Dios te está cubriendo ahora mismo. Pero esta protección no es automática. Requiere una activación consciente. Las plumas representan capas de autoridad espiritual que tú mismo debes reconocer y decretar. No eres una víctima indefensa. Eres un guerrero con acceso a una tecnología de protección divina. Cada vez que sientas amenaza sobre tu familia, debes visualizar esas alas extendiéndose, no como una imagen romántica, sino como un escudo de guerra. Las plumas representan cada oración que has pronunciado, cada ayuno que has realizado, cada momento de fidelidad. No son adornos, son weapons de defensa espiritual. El Arcángel Miguel quiere que comprendas que tu familia no está expuesta. Está siendo constantemente tejida dentro de una red de protección que ninguna fuerza oscura puede penetrar. Tu declaración debe ser: yo decreto que ninguna arma formada contra mi familia prosperará. No lo digas como un deseo, decláralo como una sentencia ejecutada. Si esta palabra del Arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita, porque cada mañana el Arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Quiero compartir el testimonio de María Fernanda Rodríguez, una mujer de 38 años de Medellín, Colombia, cuya vida parecía una pesadilla perfectamente orquestada de destrucción. Gerente de una importante empresa de tecnología, María Fernanda aparentaba éxito total. Cargo ejecutivo, apartamento en el mejor sector de la ciudad, un BMW último modelo. Pero por dentro, su mundo se desmoronaba silenciosamente. Su matrimonio con Carlos llevaba 3 años en una guerra fría. Él, un abogado corporativo, había desarrollado una adicción secreta a apuestas online que ya había consumido más de $50,000 de sus ahorros. María Fernanda lo descubrió por accidente cuando revisó estados de cuenta bancarios. La traición no era solo financiera, era emocional. Carlos mentía constantemente, inventaba viajes de negocios que en realidad eran noches enteras en casas de apuestas. La presión laboral se sumaba. Como única mujer en el comité ejecutivo de su empresa, sentía que debía ser perfecta. Dormía menos de 4 horas diarias, consumía 3 tazas de café para mantenerse despierta, y su cuerpo comenzaba a pasar la factura. Insomnio, dolores de cabeza constantes y una sensación de vacío que la consumía por dentro. Un domingo por la mañana, agotada después de otra noche de discusiones con Carlos, algo cambió. Mientras preparaba café, escuchó una voz interior, no audible, pero absolutamente clara, que le decía: no estás sola. El Arcángel Miguel viene a restaurar lo que el enemigo ha destruido. La primera reacción de María Fernanda fue escepticismo. Ella, una mujer racional, formada en ingeniería de sistemas, no era de creer en mensajes espirituales. Pero algo en esa voz la conmovió profundamente. Comenzó a repetir una oración que había escuchado tiempo atrás. Señor, restaura lo que las langostas han comido. Lo que sucedió en los siguientes 90 días fue casi inexplicable. Carlos, confrontado con la verdad de su adicción, aceptó tratamiento. Su empresa de apuestas lo demandó por fraude interno, pero ese escándalo terminó siendo su salvación. Comenzó terapia, rehabilitación y un proceso de reconstrucción personal. María Fernanda, por su parte, negoció una reducción de su carga laboral. Implementó rituales de oración matutinos. Su rendimiento no solo no se redujo, sino que mejoró. Fue promovida a un cargo directivo con menos estrés y más impacto estratégico. El dinero perdido en apuestas fue parcialmente recuperado mediante una demanda legal. Su matrimonio, lejos de terminar, entró en un proceso de reconstrucción real. Carlos inició un grupo de apoyo para adictos a apuestas.
transformando su dolor en propósito. 3 meses después, María Fernanda no era la misma. No por cambios externos, sino por una transformación interior que irradiaba paz, autoridad y esperanza. El arcángel Miguel no solo había protegido su familia, la había restaurado completamente. Vamos a desentrañar el Salmo 34, un salmo de David escrito en un momento de extremo peligro, cuando fingió estar loco delante del rey Abimelech para salvar su vida. Cada palabra de este salmo es un código de supervivencia espiritual que el arcángel Miguel quiere que comprendas en profundidad. Lo recitaré con la misma intensidad con que David lo proclamó, sintiendo cada palabra como un escudo de protección. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues no hay necesidad para los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Análisis profético. David escribió este salmo en un momento de vulnerabilidad extrema. Perseguido por Saúl, buscando refugio entre sus enemigos, tuvo que fingir locura para sobrevivir. No era un mensaje teórico de esperanza, sino un decreto de supervivencia arrancado desde las entrañas de la desesperación. La frase, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no es una metáfora poética. Es un protocolo de defensa espiritual. En hebreo, la palabra acampar, haná, significa literalmente establecer un perímetro defensivo, como un ejército militar desplegando sus tropas para proteger un territorio. No es una protección pasiva, es una defensa activa y estratégica. En el contexto moderno, esto significa que tienes un ejército celestial literalmente rodeándote. No son ángeles decorativos, son guerreros espirituales con órdenes específicas de protegerte. Cada vez que sientes amenaza, debes decretar: el ángel de Jehová está acampando a mi alrededor. Ninguna arma formada contra mí prosperará. La promesa, no hay necesidad para los que le temen, no es una garantía de comodidad, sino de provisión estratégica. En tiempos de David, no tener necesidad significaba sobrevivir en territorios hostiles, con recursos limitados. Hoy significa que tendrás exactamente lo que necesitas en el momento preciso. El versículo sobre los leoncillos, jóvenes leones hambrientos, es particularmente profético. Representa las amenazas juveniles, las nuevas generaciones de problemas que parecen voraces e imparables. Pero la promesa es clara. Los que buscan a Jehová no carecerán de ningún bien. El arcángel Miguel me ha revelado que este salmo no es solo un texto antiguo, es un manual de supervivencia espiritual para esta generación. Cada palabra es un código de protección que se activa con tu declaración de fe. Vamos a desentrañar la red de confirmaciones divinas que revelan el protocolo de protección celestial. Primer testigo, Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Contexto: Israel acorralado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Moisés, líder de un pueblo de esclavos, sin recursos militares, confrontando el ejército más poderoso de la época. La promesa no era una motivación inspiradora, era un decreto de supervivencia. Dios no solo prometía ayuda, declaraba que pelearía personalmente. La palabra hebrea pelará, lihom,
significa literalmente consumir como fuego. No es una intervención pasiva, es una guerra total donde la divinidad despliega poder absoluto. Segundo testigo, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Contexto: profecía durante el cautiverio babilónico, cuando el pueblo judío parecía completamente destruido. La promesa no era opcional, era una sentencia divina. La palabra prosperará en hebreo, tesalach, implica no solo que el arma no triunfará, sino que será completamente neutralizada y convertida en instrumento inofensivo. Tercer testigo, Lucas 10:19. Os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Contexto: Jesús enviando discípulos en misión, preparándolos para enfrentar territorios hostiles. No era una metáfora espiritual, era un protocolo de guerra. La palabra autoridad, exousia, significa poder delegado con capacidad legal de ejecución. No es un deseo, es un decreto con respaldo celestial. Cuarto testigo, Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Contexto: descripción de la batalla final, donde los santos derrotan las fuerzas demoníacas. La victoria no depende de poder humano, sino de dos elementos: la sangre de Cristo y la declaración de fe. La palabra testimonio, martiría, implica una declaración tan poderosa que transforma la realidad. Estos 4 testigos no son coincidencias, son capas de un mismo código divino. Cada pasaje revela un aspecto del protocolo de protección. Éxodo muestra que Dios pelea personalmente. Isaías declara la neutralización de amenazas. Lucas otorga autoridad directa. Apocalipsis revela el poder de la declaración de fe. El arcángel Miguel me ha revelado que este no es un mensaje teórico, es un manual de supervivencia espiritual. Cada versículo es un código de activación que transforma tu realidad. No eres una víctima esperando protección, eres un guerrero con acceso a un sistema de defensa celestial. La protección no es algo que recibes, es algo que declaras. No esperes que la batalla termine. Decreta tu victoria antes de que comience. El enemigo no tiene poder sobre ti. Tiene poder solo el que tú le permites. Tu declaración de fe es más poderosa que cualquier amenaza. Cada mañana, antes de salir, debes decretar: ninguna arma formada contra mí prosperará. El Dios del universo pelea por mí y en mí. Señor de los ejércitos celestiales, vengo ante ti en este momento preciso con mi corazón completamente abierto. Extiendo mis manos y mi espíritu para recibir tu protección. Quiero agradecerte por las 3 bendiciones que han sostenido mi vida en medio del caos. La primera, tu misericordia que me ha rescatado cuando yo mismo me había abandonado. La segunda, tu gracia que transforma mis heridas en testimonios de sanidad. La tercera, tu poder que convierte mis debilidades en fortalezas inquebrantables. Reconozco delante de ti mis miedos más profundos. El miedo a la soledad que me paraliza. El miedo al fracaso que me ha impedido avanzar. El miedo a la traición que ha construido murallas alrededor de mi corazón. No vengo como un guerrero perfecto. Vengo como un hijo herido pero dispuesto a ser restaurado. Te pido específicamente por mi familia, por cada miembro, por cada relación. Cubre a mi esposa y mi esposo con un manto de protección que ninguna influencia negativa pueda penetrar. Sella cada puerta por donde el enemigo ha intentado entrar. Restaura lo que las langostas han comido. Que ninguna palabra de división prospere. Que ningún plan de destrucción se active. Declaro sobre mi vida que no soy huérfano espiritual. Soy hijo del Dios viviente. Tengo una herencia de poder, de amor y de dominio espiritual. Mi linaje no es de derrota. Mi linaje es de victoria. Cada generación que me antecede ha abierto caminos de luz que yo continuaré expandiendo. Arcángel Miguel, te invoco como mi comandante de batalla. Despliega tus huestes celestiales alrededor de mi familia.
Que tu espada de fuego corte toda atadura generacional. Que tu escudo proteja lo más sagrado que tengo. No vengo suplicando protección, vengo declarando mi herencia de victoria. En el nombre de Jesús, sello esta oración, que sea así en la dimensión celestial y en la dimensión terrenal. Mi familia está protegida, mi territorio está defendido, mi futuro está asegurado. Amén. Si estás escuchando este mensaje y sientes que hay alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu círculo cercano que necesita esta protección urgente, escribe su nombre en los comentarios. Voy a orar específicamente por cada persona que compartas. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas que están pasando por momentos difíciles, comparte este video. Que sea tu acto de amor y de intercesión el que active una cadena de protección celestial. Hoy quiero revelarte la historia de Bernabé, un personaje secundario que cambió la historia del cristianismo primitivo y que pocas personas conocen en profundidad. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. No era un predicador famoso, no escribió libros bíblicos, pero su papel fue absolutamente estratégico en los momentos más vulnerables de la iglesia naciente. Aparece por primera vez en Hechos 4, 36-37, donde se describe cómo vendió un campo y trajo todo el dinero para ser distribuido entre los hermanos. No buscaba reconocimiento, buscaba servir. Su primera gran acción fue ser el puente de confianza entre Saulo, quien después sería Pablo, y los apóstoles. Cuando todos desconfiaban de Saulo por su pasado de perseguidor, Bernabé lo presentó, avaló su conversión y lo integró al ministerio. En Hechos 11, 22-26, lo vemos siendo enviado a Antioquía para verificar el avance del evangelio entre los gentiles. No fue como un fiscal, sino como un padre espiritual. Su método no era confrontar, sino animar. El texto dice que se alegró y exhortó a todos a que permanecieran fieles al Señor. Su estrategia de protección no era defender territorios, sino fortalecer corazones. Su mayor prueba vendría en Hechos 15, cuando surge un conflicto con Pablo por causa de Juan Marcos. Mientras Pablo quería descartar a Juan Marcos por una deserción anterior, Bernabé vio potencial. Lo defendió, lo restauró, le dio una segunda oportunidad. Esta decisión reveló su verdadero ministerio. No era un guerrero de batalla, era un restaurador de almas rotas. La tradición cristiana cuenta que Bernabé siguió predicando en Chipre, su tierra natal, hasta ser martirizado. Pero su legado no fue su muerte, sino cómo protegió y levantó a otros. Fue el héroe silencioso que activó el potencial de personas que otros hubieran descartado. Su protección no era un escudo físico, era un escudo espiritual que permitía que otros cumplieran su destino. El arcángel Miguel me ha revelado que hay muchos Bernabés esperando ser activados. No son los que están en el escenario, son los que sostienen desde bastidores. No son los que hablan, son los que restauran. No son los que combaten, son los que consuelan. Su protección no es defensiva, es generativa. Escucha, hijo e hija, porque voy a desmontar las mentiras que han paralizado tu fe. Primera objeción: pero si ya he orado 100 veces y nada cambia. Entiendo tu dolor profundamente. No es un cansancio superficial, es un agotamiento del alma. Has levantado tus manos hacia el cielo tantas veces que sientes que tus oraciones rebotan contra una muralla de bronce. Cada súplica parece convertirse en un eco vacío. Tu corazón no está siendo dramático, está herido. La sensación de abandono no es debilidad. Es el grito legítimo de un guerrero espiritual que no comprende la estrategia divina. La mentira espiritual detrás de esta sensación es creer que Dios opera como un dispensador automático de milagros. Tu oración no es un control remoto que cambia instantáneamente los canales de tu realidad.
Es un instrumento de transformación que opera en frecuencias que tu comprensión limitada no alcanza. Cuando Elías oró por lluvia en 1 Reyes 18, no vio nada la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la sexta. Hasta la séptima vez, un pequeño nubarrón apareció. La verdadera fe no mide respuestas, sostiene la declaración. Moisés oró 40 años antes de ver el milagro de la liberación. Abraham esperó décadas por Isaac. Daniel ayunó 21 días para recibir una respuesta. Tu tiempo de espera no es un indicador de tu valor. Es una escuela de transformación. Tus oraciones no están siendo ignoradas, están siendo procesadas en el reino espiritual. Pasos prácticos. Primero, cambia tu lenguaje. No digas, Dios no responde. Di, Dios está preparando algo más grande. Segundo, documenta tus oraciones. No para contabilizar, sino para reconocer los micromilagros. Tercera objeción. ¿Por qué otros reciben y yo no? Tu herida es legítima. Sientes que eres el hijo olvidado en la distribución de bendiciones. Cada testimonio de otro parece ser un recordatorio de tu sequía espiritual. La mentira es creer que las bendiciones son un juego de lotería divina, donde algunos son afortunados y otros condenados. La verdad bíblica revela que cada proceso es personalizado. David fue ungido años antes de reinar. José pasó por la cárcel antes del palacio. Tu tiempo no ha llegado porque tu preparación no está completa. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Pasos prácticos. Identifica tu área de entrenamiento. ¿Qué te está enseñando Dios en este desierto? Documenta las lecciones. Conviértelas en tu escudo de fe. La última objeción. No merezco porque he pecado mucho. Tu dolor me atraviesa el corazón. Has cargado tu historia como una mochila de plomo, creyendo que tus errores son un código de barras que te descalifica de la gracia. Pero la verdad es que la gracia no opera por mérito, opera por misericordia. Pablo, quien persiguió cristianos, se convirtió en el mayor apóstol. Rahab, una prostituta, está en la genealogía de Jesús. Tu pasado no es tu sentencia, es tu testimonio en construcción. Cada herida puede ser transformada en un portal de poder. Tus cicatrices son credenciales de supervivencia, no marcas de descalificación. La protección divina no depende de tu perfección, depende de tu posición en Cristo. Tu valor no lo determina tu historia, lo define tu identidad como hijo del Rey. Cierra los ojos ahora mismo. Respira profundamente. Siente cómo el aire entra suavemente por tu nariz, limpiando cualquier pensamiento de angustia, de miedo, de duda. Vas a experimentar algo que tu alma conoce pero tu mente aún no comprende. Imagina que estás en un valle luminoso, rodeado de una luz dorada tan intensa que no distingues límites entre el cielo y la tierra. No es un valle terrenal, es un espacio entre dimensiones donde lo celestial y lo físico se tocan. Bajo tus pies hay un suelo de cristal transparente que parece respirar. Cada vez que respiras, el cristal vibra con una frecuencia de paz que atraviesa tu cuerpo. No sientes frío ni calor, sientes una temperatura perfecta que te abraza como un útero materno. El aire huele a una mezcla de incienso antiguo, rosas recién cortadas y una fragancia que no tiene nombre pero que tu espíritu reconoce como el aroma de la restauración. De pronto, percibes un movimiento en la luz. No es una figura que se mueve, es un movimiento dentro de la luz misma. El arcángel Miguel se aproxima, pero no como un guerrero con armadura, sino como un ser de luz que contiene millones de ejércitos en su interior. Su presencia no te intimida, te calma. Sientes que cada célula de tu cuerpo se alinea con una frecuencia de poder. Él extiende su mano, no una mano física, sino un flujo de luz que comienza a envolver tu familia, tu trabajo, tus finanzas. No es una protección externa.
Es una restauración desde adentro. Cada herida generacional comienza a cerrarse. Cada patrón de destrucción se desactiva. Cada puerta que el enemigo había intentado abrir se sella con fuego celestial. Escuchas una voz que no viene de afuera, sino que emerge desde tu propio interior. Tú no eres la suma de tus heridas. Eres la manifestación de mi poder. Las lágrimas comienzan a brotar, no de dolor, sino de una sanidad tan profunda que tu cuerpo no puede contenerla. El arcángel Miguel no está luchando contra algo, está revelando algo, tu verdadera identidad. Tu linaje no es de derrota, es de dominio. No eres una víctima esperando ser rescatada, eres un guerrero siendo activado. La luz comienza a condensarse alrededor de tu corazón, formando un escudo que no solo te protege, sino que transforma todo lo que tocas. Sientes que este momento no es algo que sucede, es algo que se está haciendo. Vamos a celebrar, pero no con una celebración superficial, sino con una gratitud que sacude los cimientos del reino espiritual. Quiero que hagas algo que transformará tu vida en este mismo instante. Vas a agradecer, pero no con palabras vacías, sino con un tsunami de reconocimiento. Prepárate para declarar en voz alta, con toda tu potencia, las bendiciones que ya existen en tu vida. Primera categoría: 5 bendiciones concretas. No quiero lo espiritual abstracto, quiero lo tangible. Si tienes un techo, agradece. Si tienes un vaso de agua limpia, agradece. Si tienes un par de zapatos, agradece. Si tienes un teléfono para escuchar este mensaje, agradece. Si puedes respirar sin dolor, agradece. Detente ahora mismo. Levanta tu voz y di en voz alta: gracias por... Segunda categoría: 3 libramentos que recibiste y ni siquiera percibiste. Ese accidente que no ocurrió, ese trabajo que no perdiste, esa relación tóxica de la que fuiste apartado, esos planes que no salieron porque Dios tenía algo mejor. La protección no siempre se ve como un escudo, a veces se ve como una puerta que se cierra. Declara en voz alta: gracias porque... Tercera categoría: 2 personas estratégicas que Dios colocó en tu vida. No son casualidades, son conexiones celestiales. Ese amigo que te llamó justo cuando necesitabas. Ese mentor que apareció en el momento preciso. Esa persona que fue instrumento de restauración. Nombra en voz alta: gracias por... La teología detrás de este ejercicio no es un truco emocional, es una estrategia de guerra espiritual. Cuando agradeces antes del milagro, estás declarando que ya lo has recibido. No estás rogando, estás celebrando. No estás pidiendo, estás proclamando. El reino de Dios no funciona con la lógica de la carencia, funciona con la abundancia declarada. Cada palabra de gratitud es como un misil de fe que destruye fortalezas de negatividad. Cada reconocimiento es un golpe contra el reino de la oscuridad. No estás siendo positivo, estás siendo estratégico. No estás siendo optimista, estás siendo un guerrero de adoración. Tu gratitud no es un sentimiento, es un arma. No es una emoción, es una declaración. No es un estado mental, es una frecuencia que realinea realidades. Cuando agradeces, estás profetizando. Cuando celebras, estás creando. Cuando reconoces lo pequeño, estás invitando lo grande. El arcángel Miguel no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas valiente, valiente para agradecer en medio del proceso, valiente para celebrar cuando otros se quejan, valiente para ver luz donde otros solo ven oscuridad. Ahora mismo, tu gratitud está abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Tu celebración está desatando ejércitos celestiales. Tu reconocimiento está realineando tu destino. Celebra, porque tu gratitud es más poderosa que cualquier problema, más estratégica que cualquier plan humano, más transformadora que cualquier circunstancia.
Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada testimonio es una declaración de poder. Cada comentario es un disparo de fe que puede liberar la cadena de liberación de otro hermano o hermana que está escuchando este mensaje. Ahora, voy a revelarte un plan de acción tan específico que va a sacudir los cimientos de tu realidad. No es una sugerencia, es un mandato celestial. 3 pasos que transformarán tu vida en las próximas 24 horas. Paso 1. Acción física inmediata. En los próximos 15 minutos, vas a escribir tu declaración de guerra espiritual. No es una carta, es un documento de activación. Toma un papel blanco, completamente en blanco. En la parte superior escribirás: yo declaro mi libertad total. Debajo, dibujarás una línea que represente una frontera. A la izquierda, escribirás todo lo que te ha estado limitando: miedos, traumas generacionales, heridas emocionales, patrones de fracaso. A la derecha, dibujarás tu territorio de victoria: salud, prosperidad, restauración familiar, libertad financiera. No es un ejercicio mental, es un acto de guerra espiritual. Paso 2. Declaración verbal de poder. 7 veces al día repetirás esta declaración: soy un hijo e hija del Rey. Mi linaje no es de derrota, es de dominio. Cada herida se transforma en mi portal de poder. Lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo está restaurando. No lo susurres, decláralo con autoridad. No es una oración, es un decreto. La primera vez que lo digas, lo harás al despertar. La última, antes de dormir. Las otras 5 veces, las estratificarás. Una al mediodía, otra en la tarde, otra en la noche. Paso 3. Transformación comportamental. Durante las próximas 24 horas, eliminarás toda queja de tu lenguaje. Cada vez que sientas que vas a quejarte, convertirás esa energía en una declaración de gratitud y poder. No es un ejercicio de positividad superficial, es un realineamiento de tu frecuencia espiritual. Si alguien te pregunta cómo estás, no dirás bien o mal, dirás en proceso de transformación. Si sientes dolor, no lo narrarás, lo convertirás en una oración de sanidad. La urgencia es ahora. No esperes hasta mañana, porque cada minuto que dejas pasar es un minuto que el enemigo usa para mantener tus cadenas. Tu vida no es un proyecto, es una declaración de guerra. Tu testimonio no es una historia, es un arma. Tu transformación no es un proceso, es un decreto. ¿Estás listo para activar tu libertad? María Fernanda Rodríguez tenía 42 años cuando el mundo se le derrumbó. Gerente de una pequeña empresa de diseño en Medellín, Colombia, llevaba 3 años sin poder pagar la hipoteca de su apartamento. Su esposo Carlos había muerto en un accidente hace 2 años, dejándola con 2 hijos adolescentes y una deuda que parecía un monstruo imposible de derrotar. No era una mujer religiosa, era una sobreviviente. Cada mañana se levantaba a las 4:30 a.m., tomaba 3 trabajos freelance, daba clases de diseño en una academia local y aún así no lograba cubrir los gastos mínimos. Sus hijos, Diego de 16 y Sofía de 14, habían dejado de pedirle cosas. Habían aprendido a ver el silencio como su mejor respuesta. La última carta del banco, marcada como urgente, proceso de embargo, llegó en un miércoles gris de julio. María Fernanda la dejó sobre la mesa sin abrirla. No quería ver la sentencia. Esa noche, mientras sus hijos dormían, sintió que literalmente no podía respirar. No era un ataque de pánico, era un agotamiento existencial. Un punto donde ya no había lágrimas, solo un vacío profundo. ¿Hasta cuándo?, susurró al vacío. No era una oración, era un grito de rendición. Lo que ella no sabía era que en ese mismo instante
Algo comenzaba a moverse en el reino espiritual. No era casualidad, era una activación. Su dolor no era un punto final, era un punto de inflexión. Su desesperación no era una derrota, era el preludio de una transformación. 3 días después, recibió una llamada que cambiaría todo. Un antiguo cliente al que había ayudado años atrás, cuando nadie más lo hacía, le ofrecía un contrato de diseño para una campaña internacional. Un proyecto que cubriría no solo su deuda, sino que le permitiría respirar por primera vez en años. Pero lo más sorprendente no era el contrato, era cómo llegó. El cliente le dijo algo que la dejó paralizada. Siempre recordé cómo me ayudaste cuando nadie más creyó en mi proyecto. Hoy vengo a devolverte exactamente lo mismo. No era un negocio, era una restauración divina, no era un contrato. Era una declaración de que el universo conspira a tu favor cuando tu corazón mantiene la integridad. 3 meses después, no solo había pagado la hipoteca, había comprado una nueva oficina, había establecido una fundación para ayudar a madres emprendedoras y sus hijos habían comenzado a becarse en las mejores universidades de Medellín. Su transformación no era un milagro aislado, era una activación de un principio eterno. La fidelidad genera multiplicación. En los días ardientes de Cafarnaúm, donde el polvo danzaba bajo el sol implacable, había un hombre que conocía el significado de la palabra imposible. Llevaba 38 años tendido junto al estanque de Betesda, un lugar de esperanza y desesperación. Sus músculos convertidos en cuerdas inertes le recordaban cada segundo su condición, paralizado. No era solo su cuerpo lo que estaba inmóvil, era su esperanza. Cada año, miles de enfermos se congregaban alrededor de las 5 columnas que rodeaban el estanque, esperando el momento mítico cuando un ángel descendiera y agitara las aguas. El primero que lograra entrar sería sanado, pero él nunca podía moverse. Siempre había alguien más rápido, más ágil, más estratégico. Su nombre no importaba para nadie. Era simplemente el paralítico junto al estanque. Jesús llegó ese día con una intensidad diferente. No venía a pasar, venía a transformar. No venía a observar, venía a restaurar. Cuando sus ojos se encontraron con los del hombre, algo sucedió que iba más allá de lo visible. No era una mirada de lástima, era una mirada de reconocimiento profundo. ¿Quieres ser sanado?, preguntó. No era una pregunta casual. Era un disparo directo al núcleo de su existencia. El hombre podría haber respondido con amargura. Podría haber enumerado todas sus décadas de sufrimiento. Pero algo en la mirada de Jesús le hizo saber que esta vez era diferente. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque, respondió. Su respuesta no era una queja. Era una declaración de su realidad aparentemente inmutable. Jesús no negoció con su imposibilidad, no discutió con su limitación. Simplemente declaró, levántate, toma tu camilla y anda. En ese preciso instante, algo más poderoso que la física, más profundo que la biología, más intenso que cualquier ley natural, atravesó cada fibra de su ser. Sus músculos, antes inertes, comenzaron a vibrar con una energía que no era de este mundo. Sus piernas, antes paralizadas, comenzaron a responder a una orden que venía de una dimensión superior. No fue un proceso gradual, fue una transformación instantánea. El hombre que llevaba casi 4 décadas inmóvil, de repente estaba de pie, no solo de pie, caminando, llevando su propia camilla, desafiando toda lógica médica, desafiando toda probabilidad estadística, desafiando su propia historia. Lo que el mundo había declarado imposible, Jesús lo había convertido en una realidad tangible. Y aquí está el mensaje para ti en este momento. Tu estanque de Betesda
Puede ser tu situación financiera estancada, puede ser tu relación herida, puede ser tu carrera bloqueada, puede ser tu salud deteriorada. Lo que el mundo ha declarado imposible, Dios está preparando para transformarlo en tu testimonio más poderoso. No estás esperando un milagro, el milagro te está esperando a ti. En el corazón del desierto de Judea, donde cada gota de agua significa vida o muerte, el símbolo de agua viva no era una metáfora poética, era una declaración de supervivencia. En una cultura donde la sequía podía significar extinción total, el agua representaba mucho más que hidratación. Era esperanza, era rescate, era el límite entre la existencia y la desaparición. Los antiguos israelitas no veían el agua como un recurso, la veían como un milagro viviente. En su mundo árido, un manantial no era simplemente un lugar donde beber, era un encuentro con la providencia divina. Cuando Moisés golpeó la roca en Horeb y el agua brotó, no fue solo un acto milagroso, fue una declaración profética de que Dios provee más allá de lo lógico, más allá de lo visible. Cada vez que la Biblia menciona agua viva, no está hablando de un líquido. Está hablando de una realidad espiritual que trasciende lo físico. En Jeremías 2:13, Dios se describe a sí mismo como fuente de agua viva, contrastándose con cisternas rotas que no retienen nada. En Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana junto al pozo de Jacob, no está sosteniendo una conversación casual. Está revelando un principio universal. Hay una sed más profunda que la física, una sed de restauración, de propósito, de conexión divina. En Apocalipsis 22:1 aparece como un río cristalino que fluye del trono de Dios, simbolizando que la vida verdadera no viene de nuestros esfuerzos, sino de una fuente externa y poderosa. Hoy, agua viva puede manifestarse cuando 1. Enfrentas un divorcio y encuentras restauración emocional más profunda que cualquier terapia tradicional. 2. Pierdes tu trabajo y descubres una vocación que alimenta tu alma, no solo tu cuenta bancaria. 3. Atraviesas una enfermedad y experimentas una sanidad que va más allá de los protocolos médicos. No es solo metáfora. Es un principio operativo. No depende de tu esfuerzo, depende de tu apertura. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar dispuesto a beber. En este momento preciso, mientras lees estas palabras, hay una corriente espiritual fluyendo que no depende de tu comprensión, sino de tu disposición. No eres un espectador pasivo de tu propia historia. Eres un receptor activo de una restauración divina que trasciende toda lógica humana. Cada herida que has experimentado, cada aparente derrota, cada momento de aparente sequía, no es un punto final. Es un punto de activación. Como el agua que brota milagrosamente de la roca en medio del desierto más árido, tu vida está preparada para experimentar una provisión que desafía toda estadística, toda probabilidad, toda limitación humana. Tu dolor no es tu destino. Es el útero donde tu milagro está siendo gestado. Tu aparente esterilidad es el terreno perfecto para una multiplicación sobrenatural. Lo que el mundo ha declarado imposible, Dios lo está preparando como tu testimonio más poderoso. No estás esperando un milagro, el milagro te está esperando a ti, con una intensidad y una precisión que transformará no solo tu vida, sino las vidas de generaciones que vendrán después de ti. Levántate, tu agua viva está lista para brotar.